damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 4, Hechos 5. Quiero un poquitito compartir lo que habíamos visto en el capítulo 4 y 5, hacer un resumen relámpago para poder entrar en este capítulo 6. Por ejemplo, en el capítulo 4, si vemos el versículo 1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. ¿Qué es lo que le provocó enojo y celo a estos saduceos? Que ellos estén diciendo que a través de el Mesías, a través de Jesucristo, hay la resurrección. Esta palabra, la resurrección, ya para los saduceos lo era totalmente falso. Ellos no creían en la resurrección. En el caso de los fariseos, ellos no podían creer que Jesús era el Mesías porque tenían posición que tenían que cuidar. Entonces, si ellos estaban diciendo Jesús es el que viene a traer la resurrección, quiere decir que nosotros estamos realmente enseñando mal, predicando mal. Estamos contaminando al pueblo. Entonces, ellos empezaron a tener celo por eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que una persona empiece a resentirse o a enojarse cuando empieza a escucharte? Que no va a querer aceptar que está entendiendo mal. Que yo estoy entendiendo mal la palabra, y eso va a empezar a hacer enojo, producir enojo en su corazón. Por eso ustedes nunca tienen que enojarse por pensar si están mal, sino tienen que analizar la Biblia si es así o no es así. Si es correcto o no es correcto. No, yo pienso así y es así. Es típico escuchar que la persona, yo creo así y así me voy a quedar. No quiero que me digan más cómo será. Entonces ahí, cuando alguien aparezca predicando la manera que no es así, que no es como vos estás creyendo, te va a producir enojo. Entonces impiden que la gente predique la palabra. Molestan y empieza a murmurar y a criticar. Eso vemos en capítulo 4, cuando ellos precisamente estaban enseñando y mucha gente se añadía a la palabra. Y les llevaron presos, les tuvieron en la cárcel y después les soltaron. Y en el versículo 20, por ejemplo, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Antes, Pedro y los apóstoles, cuando veían dificultad, ¿qué hacían? Corrían, se esparcían todo. Tú parece que eres discípulo de Jesús. No, yo no le conozco, decía Pedro. Antes no tenían de ellos la fuerza, a pesar de que, cuando venían la dificultad, ellos ya corrían. Pero ahora no importa, le llevaron preso, le amenazaron de muerte, van a sufrir las consecuencias, pero ellos igual continuaban. ¿Por qué? Porque fueron testigos, han visto. En nuestro caso, hoy en día, ¿cómo yo puedo ser un testigo de todas estas cosas que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que me puede testificar de lo que yo estoy creyendo es verdad? La palabra. Si la palabra me está mostrando, está escrito, y yo a pesar de eso lo niego, entonces soy cobarde. Soy un cobarde. En el caso de los apóstoles, por más que Jesús, le mostró muchas señales, le mostró muchos milagros, cuando le confirmó por la palabra, cuando en su vida, en la vida de Jesús, se cumplió lo que decía la palabra, ellos decidieron creer y no podían callar, dice. Ahora, ¿por qué entonces nosotros callaríamos, negaríamos, viviríamos igual que antes? Porque todavía no hemos sido convencidos. Todavía no nos convencieron. Todavía estamos así como los discípulos de Maús, caminando hacia Maús. No hay todavía prueba suficiente. Entonces, uno tiene que darse cuenta. Entonces, la primera dificultad que venga, ya vamos a correr. No, vino esta dificultad y ya me voy, corro, desaparezco. Por eso no hay que mirar al hombre como base de mi fe. Hay que mirar la escritura como base de mi fe. La palabra como base de mi fe. Porque el hombre me puede decepcionar, pero la palabra no. Si yo me decepciono del hombre, ya me decepciono de Dios, entonces nunca he tenido una base bíblica. Entonces acá situaciones le están llegando a ellos, dificultades, pero ellos igual
Continuaban, avanzaban, no importa. Después, en el versículo 23 ya menciona que ellos, después de haber sido liberados de la cárcel, piden confianza, hacen la oración, se congregan, que acá dice versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Empiezan a unirse y a orar. ¿Dónde está la fortaleza de los hijos de Dios? En que cada uno tenga su doctrina, su sabiduría, en su casa se haga sabio. Yo en mi casa soy sabio, acá yo controlo todo. Por más que en tu casa vos seas sabio, vos entiendas todo, pero ¿dónde está la fuerza según la palabra de los creyentes? Cuando se juntan, dice. Así está diciendo, cuando se pueden unir, cuando pueden unos con otros compartir y orar juntos. O sea, no hay fuerza cada uno por su lado. No es creíble, no es bíblico. Por eso Dios estableció 3 veces al año fiesta solemne, dice. Congregad al pueblo, dice, durante estas fiestas y explicarle mi palabra, hablarle mi palabra. ¿Para qué? Decía en Deuteronomio. Para que oigan, para que aprendan a oír primero. Porque hay una cosa, si nosotros somos señores en nuestras casas, en nuestros lugares, nunca vamos a aprender a oír. Vamos a aprender a hablar nomás. Tenemos que aprender a oír también. Sí, tenemos que aprender a escuchar. Y también aprender a hablar. ¿No? Eso no quiere, yo voy a escuchar nomás. Ay, mira que no. ¿Para qué aprendo a escuchar? Para poder hablar, para poder decir, para poder explicar. Entonces, una vez que yo escuche y tenga fortalecido mi corazón, orando con los hermanos, tengo poder en mi casa, ¿no? Tengo fortaleza en mi casa, tengo autoridad en mi casa. Así es. Ahí se comprueba la realidad. Entonces, Dios le mandaba a congregar a su pueblo, ¿para qué? Para que aprendan a oír. ¿Y para qué quería que oigan? Para que aprendan a temer a Dios, dice. Porque hay otra cosa. Temer a Dios, ¿qué es? No, yo sé Dios, ya que yo tengo miedo de Dios. Pero a mí no me interesan los demás, las demás personas. Del hombre no tengo miedo. Yo le voy a pegar a cualquiera, le voy a desafiar a cualquiera. ¿Eso es temer a Dios? No. La Biblia no enseña así. Por lo menos Jesucristo no enseñó así. En la enseñanza judía, la pasada esto estuve averiguando, cuando dice que algunos judíos se preguntaron, ¿por qué el templo, en la primera vez, cuando pecaron nuestro pueblo, claro, fue destruido, pero fue sentenciado con una fecha límite, porque se le sentenció a 70 años de exilio en el primer castigo, ¿no? En el tiempo de Babilonia. Y después de 70 años el pueblo regresó cuando tuvo arrepentimiento del corazón. Pero ¿por qué en el segundo exilio, cuando el pueblo servía mejor a Dios? Había más personas que servían a Dios. Ahí la gente era más celoso por la palabra. Habían pasado la época de los macabeos, después entre los romanos ellos preferían morir que dejar su creencia. Ni un tipo de idolatría había en tiempo de Jesús. Ahí ellos eran fieles a la Torá, a la palabra, a la enseñanza de Dios. Pero ¿por qué cuando viene ahí el castigo otra vez y se derrumba el templo, ya no hay fecha de cuándo va a volver a terminar este exilio? No hay fecha. Y sigue por los siglos, los siglos. Entonces muchos judíos le preguntaron a sus sabios rabinos, explíquenos, rabino, ¿por qué esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué en el segundo exilio estamos todavía en cautiverio, en castigo? ¿Por qué Dios no nos vuelve a restaurar? ¿Por qué no vuelve a edificar el templo? Y los rabinos, reuniéndose y orando, llegaron a esta conclusión. ¿Quieren saber cuál es la conclusión que llegaron? Porque nuestro pueblo, por más que sacrificaba, ofrendaba y era celoso de la Escritura, no tenía amor en el corazón, dice. Así era. Nuestro pueblo tenía odio en su corazón. Se odiaban unos a otros. Eran fieles a la palabra eran fieles ellos, pero entre hermanos se odiaban. Se menospreciaban. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino Jesús en esa época? ¿Qué él incentivaba al pueblo? ¿Qué le decía que tienen que tener? Amor. Entonces Jesús ya había notado lo que los sabios rabinos también notaron. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? ¿Que saben más que otros? ¿Que son expertos? ¿Que saben discursear? ¿O que tienen amor unos a otros?
En eso van a identificar, este discípulo de Jesús, tienen amor unos a otros. Y el que tiene amor uno a otro, quiere alejarse de otra persona. Ay, mientras más lejos estoy de esa gente, mejor. Mientras menos hablo con ellos, mejor. ¿Es el que tiene amor? No. Si ustedes le aman a una persona, ¿quién está lejos de él? ¿O quién está cerca? ¿Sí o no? Hermana Graciela le ama a su esposo, ¿quién está lejos de él? Cerca, ¿no? ¿Sí o no? Sí, cuando por alguna razón el esposo o la esposa viaja, el marido, ¿qué quiere? En algunas ocasiones, que tarde nomás. Pero normalmente, ¿qué quiere? Que vuelva pronto, ¿no? O le llama cada rato, ¿no? ¿Dónde estás ya? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a regresar? ¿Eso es amor o no? Entre compañeros que se quieren mucho en el colegio, termina el colegio, ay, nos vamos a separar, qué pena, ¿es así o no? Pero cuando va a llegar otra vez, vamos a encontrarnos, ¿están contentos o no? Los que se aman, los que se quieren, les agrada estar juntos o no. Ahora los que se aborrecen, los que se odian, ay, no veo la hora que termine esto para que me largue de aquí. ¿Sí? No se quieren, no quieren estar juntos. Los judíos en aquel tiempo, la época de Jesús, ¿qué corazón tenían? Odio unos a otros. Por eso Jesús le decía, tengan amor. Él predicaba sobre el amor. Él dio su vida por amor a ellos. Pero igual ellos le rechazaron. Esa es la conclusión a que llegaron los rabinos. ¿Por qué no le escuchaban a Jesús? Por eso, increíblemente, y esto les cuento, cuando un judío, los judíos tienen terminantemente prohibido leer el Nuevo Testamento. Para ellos es un libro falso. Pero cuando algún judío alguna vez se atreve a leer el Nuevo Testamento, queda sorprendido. Este hombre predicó solamente sobre el amor, sobre Jesús. Sus discípulos solamente predicaban amarnos uno a otro. Eso es lo que le faltaba a nuestro pueblo para que no sea llevado al exilio. Porque si ustedes buscan un poco la historia, Roma destruyó a Jerusalén, ¿por qué causa? Primero, porque los judíos entre ellos se odiaban. Y mientras Roma esperaba afuera que los judíos se maten ahí en Jerusalén, esperaban, vamos a esperar nomás acá nosotros. Ellos entre ellos se van a matar ahí. Cuando ya estaban los judíos totalmente débiles, bueno, ahora sí, ataquemos. Porque los judíos no se entendían entre ellos. Les recomiendo ver esa película de la caída de Jerusalén. Eso es un dato.